Ok, ya estamos en vivo otra vez. Bienvenidos a Hablemos de Historia Bicentenario. Hoy, viernes 10 de julio. Entonces vamos a empezar la mesa del día de hoy y tenemos a 4 invitados que van a hablar de temáticas diversas y nuevas perspectivas. Vamos a darle a cada uno de ellos 15 minutos. Vamos a comenzar con Arnaldo Mera, seguidamente Juan San Martín, después pasamos con Marisa Bazán y finalmente cerramos esta presentación con Cristian Rodríguez. ¿Ok? Cada uno 15 minutos, son en total 60 minutos. A eso después pasamos a una ronda de preguntas durante 20 minutos. Arnaldo es historiador por la PUC, especialista en la etapa del siglo XVIII, y también la época de la independencia. Ha publicado muchos artículos y creo que se viene próximamente un libro, ¿no, Arnaldo, que te estabas comentando? Juan San Martín igual, también es editor de una revista, tiene artículos publicados, muchas reseñas, es también historiador por la Villarreal y está terminando también su tesis de maestría, ¿no, Juan? Vinculado a los temas de la independencia y también ambos, obviamente, por eso que acaban de ofrecer sus interpretaciones. En el caso de Marisa Bazán, es también licenciada por San Marcos y también su maestría también por San Marcos, especialista en los temas de la época de la Corte de Cádiz, especialmente la participación popular, ¿no? La rebelión de Huánuco y otros temas vinculantes. Publicado artículos también y libros en revistas de investigación. Finalmente, Cristian Rodríguez Aldana, que está enclaustrado ya en Fox de Iguazú, ¿no? Está terminando la maestría en Brasil. También él ha escrito varios artículos importantes vinculados a la etapa de pasada protectorado. ¿Sí? Entonces, vamos y Cristian también obviamente está trabajando la época, ¿no? La época final, ¿no? Viendo aquellos que no nos gusta mirar, ¿no? Es decir, a los que fueron los dominadores, pero que al final fueron los que perdieron, ¿no? Desde esa perspectiva está trabajando sus temas. Bien, entonces comenzamos contigo, Arnaldo. Te doy 15 minutos. Faltando 2 minutos para que se cumplan, mi voz va a interrumpir. Solamente señalándole, les quedan 2 minutos. ¿Ok? Empezamos. Arnaldo. Buenos días a todos. Buenos días a los colegas en la mesa. Y gracias, Daniel, por permitirme explayarme. Voy a resumir 25 años de investigaciones sobre el tema de independencia en menos de 10 minutos, porque son para dar ideas. La primera parte que investigué fue el tema de los pulperos, maltratados terriblemente por Bernardo Monteagudo, tanto porque fueron expulsados porque eran españoles, tanto porque eran gente de la plebe, pero de un nivel económico más o menos intermedio, podría decir la clase popular baja del día de hoy, los bodegueros, es el nombre actual de los pulperos. La situación de los pulperos fue para la tesis de maestría de la PUC. Sé que existen posibilidades de investigar todos los gremios de Lima que no han sido investigados. El que desee trabajar eso lo puede hacer con Paco Quirós, asesorado por él o conversando con él. Yo solamente me dediqué a los pulperos, pero encontré mucho material sobre sectores populares vinculados a los gremios. Sobre todo encontré el juzgado de secuestros que Cristina Maceo me ayudó a llegar a ese archivo en 1994, recuerdo claramente el año. Y a partir de ahí encontré los datos que pudieron armar el capítulo de independencia de la tesis. Pero eso sobre los sectores populares, lo he resumido así a lo más simple posible, porque luego hubo otro interés me motivó el doctor de la Puente Candamo para que investigara temas vinculados al proyecto monárquico, tal vez por el año 96 o 97 ya lo tenía listo, pero me demoré en publicarlo hasta el 2013. La verdad que, resumiéndolo, es un proyecto de muy pocas personas, tal vez una decena de personas, aristócratas vinculados al gobierno. Es un proyecto del Ejecutivo. Hay que ser honesto que es un proyecto del Ejecutivo. O sea, ¿de quién? De la gente que rodeaba a San Martín y hasta del propio San Martín en todo caso. Es un proyecto que permite que el protectorado funcione como un Estado jurídico que no es una república, que valide los títulos nobiliarios tal vez para sacar dinero, como lo dice Paul Patrón en su investigación, en su libro sobre la nobleza, el dote y linaje.
hay testimonios que son fehacientes que buscaban dinero. Igual pasó con los pulperos, ¿ah? También fueron expoliados en tema de donativos, pero cada uno de acuerdo a su rango social. Lo importante, creo yo, es poder haber encontrado que el proyecto no era jalado de los pelos, era un proyecto que era viable, traer un príncipe español o un príncipe de la familia real española o un príncipe inglés, un príncipe vinculado a la casa inglesa, pero el proyecto llega a concretarse en la noche del 24 de diciembre del 21 en el Consejo de Estado. Ojo que esa investigación nunca la desarrollé más, pero dejé mencionado que lo que buscaban era un emperador, no buscaban un rey. El documento de Estado dice que es para título imperial, pero sabemos muy bien que la misión que parte a Europa, cuando llega a Europa ya había desaparecido el protectorado y el proyecto quedó de lado. Por otro lado, viene un interés, que también lo conversé con el doctor de la Puente Candamo, que ya está en un libro que he entregado de 200 páginas al Fondo del Congreso de la República, lo entregué hace 2 años, que es la participación de la nobleza en el gobierno del protectorado. Muchos de los artículos los publiqué en la revista que edita Juan San Martín, o la mitad de ellos creo, los he ido publicando ahí para que también sea de conocimiento público. El tema ya es diferente. Aquí sí abordo a la clase alta y eso que abordo solamente algunos aspectos de ella. Faltaría correlacionar esta clase alta con los trabajos de Cristina Maceo, el libro que publicó con la Católica sobre los nobles y comerciantes para ver el impacto de esta gente. ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto el impacto social y el impacto de ellos dentro del proyecto sanmartiniano, es decir, qué nobles apoyaron firmando el acta de la independencia, qué nobles apoyaron dando donativos, qué nobles, mujeres nobles también apoyaron de la misma manera, pero hay una propaganda de parte del Estado para que los títulos nobiliarios sigan figurando en la Gaceta de Gobierno. Estamos hablando de que ya se proclamó el 28 de julio de la independencia, pero tenemos hasta el mes de mayo del siguiente año, del 22, con el uso de títulos muy frecuente en los documentos y en la Gaceta. Esta gente era patriota, tampoco era el grueso de la nobleza, era un grupo pequeño, más amplio que el grupo que apoyaba un proyecto monárquico, pero lo interesante es que participaron dando donativos, participaron en la dirección del banco de papel moneda, otros nobles participaron como edecán de San Martín, fue el que llevó la bandera de la Vega del Rey, pero son participaciones de un sector social que sí era necesario hablar de ellos, porque no se había escrito nada en conjunto sobre esta gente de clase alta. Así como me tomé el trabajo de investigar los pulperos, ojo que he dicho que queda muchísimo material para investigar de todos los demás gremios de Lima, que yo no los toqué. Vemos otro aspecto de los sectores sociales donde no vemos que hayan sido maltratados como los pulperos. O sea, aquí puedo comparar. Si no, eso no lo he escrito todavía, pero vemos a un sector alto que se está plegando a San Martín, a la causa patriótica y que se está beneficiando de una u otra manera al figurar de la Gaceta o al figurar como un patriota ilustre, ojo, que también realizaban donativos. Eso por un lado. El tercer punto, que también he tenido que trabajar y que es consecuencia, bueno, me alcanza el tiempo para hablar porque es un tema novedoso y ahora es el tema de la viruela. Lo investigué en diciembre del año pasado en Nueva York, justo en una biblioteca que Paul Gottemer me aconsejó, una biblioteca que queda en la Quinta Avenida, que es la Academia de la Medicina de New York, y toda la bibliografía peruana está allá porque en Perú ha desaparecido. Eso fue lo que me dijo Paul Gottemer y lo dijo en público en el coloquio de estudiantes de la Católica del año pasado, de noviembre. Entonces viajé y aproveché, investigué. Y bueno, lo importante de aquí, también lo puedo resumir rápidamente, es que tuvimos la suerte de que había médicos notables aquí. Unanue es un médico que se dedicó a la política, o sea que no podemos mencionarlo Unanue, sino sería a Valdés y a Devoti, que se encargaron de la inoculación de la vacuna acá en Lima, pero lo importante de la investigación, que también la tengo lista para que sea publicada, eso ya no va en el proyecto del libro, porque el libro ya lo entregué, vemos una preocupación del gobierno, del protectorado, porque se siga realizando la política de vacunación. Entonces, es
esto lo veo en tres partes, ya lo he visto. Primero lo he visto para el tema de la Orden del Sol, que es un tema muy aparte que vincula a la nobleza, la continuidad legislativa, la continuidad del proyecto del Estado borbónico que continúa en el protectorado por más corto que haya sido. Entonces, las rentas de las órdenes nobiliarias la emplean para la recién creada Orden del Sol. Hay una continuidad jurídica ahí, punto. Acá también lo mismo. Se conserva, se da una nueva norma sobre la vacuna el 16 de febrero del año 1822, pero esa norma reincide en la norma anterior y además vincula a los médicos propiamente dicho en el proyecto de evitar la viruela, y esa normatividad va a seguir con Bolívar. O sea, vamos a ver una continuidad a pesar de la guerra de independencia. Entonces, esa continuidad la vemos en ese aspecto. Me pareció interesante hacer ese tema. El tema de las mujeres, que es un tema que he dado una charla el año pasado. Yo solamente he trabajado el tema de la mujer desde el punto de vista de la nobleza porque es la que he encontrado que está más mencionada. Sé que hay mujeres que no son de título nobiliario, que son de Lima, que también tienen participación, pero ese trabajo, Margarita Segarra ha hecho un trabajo sobre la mujer vista por los viajeros, que está publicado también por el Fondo de Cultura, por el Fondo del Congreso de la República, pero faltaría englobar a la mujer durante el periodo de independencia en muchos aspectos. Yo he trabajado sobre los donativos y he trabajado la tradición de los donativos femeninos, que ellas son las que comienzan realmente el donativo como una cuestión de clase, de posición social. Eso también es una continuidad, porque la vemos en el virreinato y continúa con el protectorado. Después del protectorado, ya por la crisis política que se vive, no se ve durante el régimen de Bolívar esto, no se mencionan ya los donativos, y a pesar que está la campaña contra Rodil, pero no se menciona esto en la Gaceta. Y bueno, eso es lo que quería, he sido bien, he resumido bastante, pero quería hablar de lo que yo he ido investigando. El tema lo único que puedo decir que me da mucho gusto es que el tema de la bandera lo pudimos incluir en los libros de colegio, donde yo vengo trabajando desde el año 2003, para la editorial Norma primero y luego para Santa María. Es decir, incluirlo de que el sueño no era la realidad. Yo estudié el colegio con la idea, me enseñaron en el colegio de que el sueño había sido real, y el sueño es un cuento de Valdelomar, y tuvimos que poner el tema de la bandera, que es la herencia hispana, que también la escogieron los nobles limeños. De la Vega del Rey fue el que la envió con el Marqués de San Miguel, que luego fue el decán de San Martín, que murió muy joven, a los 23 años. Eso es un artículo que publiqué también en Aula Palma, una revista de la Universidad Ricardo Palma. Pero a lo que voy es, hay continuidad también en la bandera, en los colores de la bandera. No es que la bandera sea igual, es igual a la anterior. La nueva bandera es la de Carlos III de 1788, pero la bandera de los Reyes Católicos hasta 1787 es la bandera, los colores que el Perú toma y que San Martín los plasma de la manera como los plasma en la forma de aspa, que es la Cruz de Borgoña. Si bien esto estaba explicado desde la década del 50, no se había incorporado en los textos escolares, y lo pude incorporar en las dos editoriales donde yo trabajé. Es el único aporte que me parece importante, porque hay que volver a reescribir algunas cosas, así como se solucionó el tema del himno nacional, al cual yo no he entrado para eso. El tema de las tradiciones de Palma, y con eso concluyo. He abordado algunas tradiciones para ver algunos aspectos, como la mujer, una mujer de la plebe que insulta a Torre Tagle cuando ya era supremo delegado y es castigada. No encontré las fuentes, pero es muy probable, desde el punto de vista histórico, que Palma no haya mentido, porque la crisis que se vivía en el Perú era muy fuerte por el uso, la falta de moneda. En esa tradición, Palma habla sobre la falta de moneda, y que recibían el famoso billete, que no era bien visto. Generalmente las tradiciones de Palma he podido corroborar en algunas que los hechos históricos eran fehacientes, y a través de otras fuentes, por lo menos para el tema de los pulperos lo he corroborado, y para el tema de independencia es más difícil, pero se puede sacar una línea de que es lo que Palma transmitió de manera como algo de una tradición coloquial, o de lo que él escuchó, estaba basado en hechos que sí se pudieron dar.
o que se han dado, por lo menos en los 3 artículos que he publicado, he demostrado que eso estaba vinculado con el tema de la independencia y que no estaba tan jalado de los pelos como que era una narración ficticia. Fuera de eso, creo que ahí te dejo, Daniel, es todo lo que he investigado, dejo la palabra a quien siga. Gracias, en tiempo exacto, 15 minutos, Arnaldo. Gracias, Arnaldo. Vamos a pasar ahora para Juan San Martín, ¿sí? Juan San Martín, si activamos el micrófono y pasamos. Gracias, Arnaldo. Juan, 15 minutos también. Sí, gracias, Daniel. Bueno, es un gusto estar con ustedes en este programa de Hablemos de Historia, que dirige muy bien nuestro amigo Daniel Morán. Y bueno, por mi parte he hecho algunos estudios sobre la independencia. Bueno, mucho más antes, hace ya muchos años yo empecé estudiando la historia de Lima, ¿no? Ahora he cambiado de rubro, desde hace algunos años estoy investigando la época de la independencia. Hice un trabajo hará unos 6 años sobre Bernardo Monteagudo, un tema bastante conocido, y últimamente, en estos últimos 3 o 4 años, estoy viendo el tema de cómo los planteamientos liberales de las Cortes de Cádiz se pusieron en práctica en el Perú de la época del primer Congreso Constituyente, ¿no? De 1822-23, cómo trató de aplicarse, ¿no? La primera constitución política del Perú tiene mucho de esta constitución del 12 de España, ¿no? De la constitución de Cádiz. Entonces, por ahí va el trabajo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Y que es justo, eh, digamos, la tesis que estoy haciendo de maestría, ¿no? Que la estoy concluyendo, ¿no? Es importante ver que el liberalismo tiene mucho arraigo acá en el Perú de esta época, ¿no? Del proceso de independencia, ¿no? Eh, las ideas de los próceres de la República en general son liberales, ¿no? ¿No? Tienden a, por ejemplo, a manifestarse en la cuestión económica, política, ¿no? Los derechos, la propiedad privada, ¿no? Defienden la propiedad privada, la libertad de prensa, con algunas censuras, ¿no? Hay un tribunal de censura. Pero en general se puede decir que hay muchas cosas que se adaptan de, de, de la Constitución gaditana en nuestra primera Constitución, ¿no? Eh, pero claro, también, y como ya es conocido, también hay cosas que nuestros liberales de esa época, como Sánchez Carrión, Mariátegui y otros, Luna Pizarro, no quieren cambiar acá, ¿no? Por ejemplo, se mantiene el orden social, ¿no? Prevalece la esclavitud, se quiere abolir el tributo indígena, pero no se puede hacer porque si no, ¿cómo entran los ingresos al Estado, ¿no? O sea, es un tema muy interesante que lo estoy estudiando bien y bueno, estoy descubriendo algunas cositas ahí que creo que van a ser de mucho interés, ¿no? Y por otro lado, también en estos últimos meses he estado investigando la participación en el proceso de independencia de algunos personajes como Ribagüero, como Sánchez Carrión, ¿no? Y he hecho recientemente un trabajo sobre José de Ribagüero y Sánchez Boquete, que ha sido publicado recientemente en la revista Desde el Sur de la Universidad Científica del Sur, ¿no? Eh, eh, Ribagüero es un personaje muy peculiar, ¿no? Ribagüero eh, es un tipo que es un conspirador, es un tipo que siendo de ascendencia noble, ¿no? Pues sus padres eran nobles, viaja muy temprano a estudiar a España, ¿no? Sus padres lo envían allá, está un tiempo estudiando leyes, está un poco tiempo también estudiando la carrera de las armas, ¿no? Pero luego deja todo eso, no está conforme y viaja por Europa, por Francia, Inglaterra, ¿no?
y ahí aprende mucho de teoría política, ¿no? Y después de un tiempo estar en España, en Europa, decide venir a esta región, aquí a Sudamérica, ¿no? Ya es una persona totalmente cambiada, ¿no? Es un tipo que quiere acabar con el dominio peninsular aquí en el Perú, ¿no? Se recela mucho de su llegada aquí a América, ¿no? En 1809 desembarca en Buenos Aires, ahí lo arrestan, luego se escapa, luego llega al Perú de una manera casi clandestina, ¿no? Y en sus memorias él es bien claro, ¿no? Él, desde un primer momento, al regresar aquí al Perú, se pone en contacto con, con, la, con los patriotas, ¿no? En este caso con San Martín y O'Higgins, que está en Chile, ¿no? Él aquí trabaja en el Tribunal de Cuentas un tiempo, cuando gobernaba Abascal, luego lo sacan de ese puesto porque descubren que es un conspirador, ¿no? Lo persiguen, y vive una época muy difícil, ¿no? Conspira contra el régimen colonial, Rivagüero, usa sus recursos para, digamos, de alguna manera, eh, tratar de armar reuniones y tratar de conspirar contra el régimen colonial, ¿no? Cuando el Libertador San Martín llega aquí al Perú, él se pone a sus órdenes, él facilita el pase del batallón Numancia, ¿no? Que deserta del ejército español y se pasa al bando de San Martín, ¿no? O sea que él hace muchas cosas importantes en este proceso de la independencia, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, no se veía que era un tipo autoritario, hasta ahí no se veía que era un tipo jactancioso, pero las cosas cambian cuando él llega al poder, ¿no? Cuando pasa la época de San Martín, viene el año 1822 y quien tiene el poder ahora es el Congreso, el primer Congreso constituyente, y Rivagüero, pues, que está respaldado por el ejército peruano, se vuelve algo hostil, ¿no? Contra los políticos de la época, ¿no? Asume posiciones autoritarias, ¿no? Una vez que es electo como primer presidente, ¿no? Es decir, mejor dicho, ¿no? El ejército lo impone como presidente, ¿no? En el motín de Balconcillo. El Congreso, algunos no están de acuerdo y otros sí, al final lo aceptan, y empieza a gobernar de una manera bastante dura, beligerante, ¿no? Eh, y cambia las cosas, ¿no? Su belicosidad hace que se lleve mal con los congresistas, ¿no? Pero rescato yo, y esto está en el artículo que he escrito, yo rescato que más allá del autoritarismo, de la prepotencia que tuvo Rivagüero, es un tipo nacionalista, ¿no? Es un tipo que defiende la jerarquía militar de los oficiales peruanos, ¿no? Él se niega que el ejército de Sucre y el de Bolívar maltrata a los oficiales peruanos y los subordine, ¿no? Y esas asperezas hacen que finalmente él decida, pues, eh, romper con el Congreso, ¿no? Él divide, es un tipo que divide mucho a los políticos de esa época, ¿no? Él, al ver que el Congreso prefiere a Sucre y a Tagle, él decide ir a Trujillo, luego disuelve el Congreso, bueno, a él ya lo habían sacado del poder con un decreto, y hay una serie de peleas y se da la anarquía, ¿no? Y en momentos, pues, que los españoles están bastante fuertes y unidos en el sur, ¿no? En el Cusco, ¿no? Así que creo que ese afán beligerante y de tener el control, el poder político de Rivagüero no hizo bien, ¿no? De repente no pensó en ese momento que él solo no podía llevar a cabo con el ejército del Perú la independencia, o sea, el expulsar a los españoles era difícil, ¿no? Había poca cantidad de soldados, no muy bien armados, y de hecho, pues, se tenía que
aceptar de buena gana la ayuda que venía del norte, ¿no? De Sucre, de Bolívar, y él no lo entendió así, ¿no? ¿No? Hay riñas, hay peleas, y finalmente pues el Congreso decide apoyar a Sucre, a Bolívar, y luego a Ribagüero lo apresan, ¿no? Y lo mandan desterrado, ¿no? Bueno, es un personaje peculiar, como digo, ¿no? Y claro, en la historia del Perú, eh, personajes como Ribagüero, como Gamarra, como Peset, que son algo incómodos, o que se dice que son traidores, ¿no? Prefieren no tocarlo, no estudiarlo, y eso me parece mal, ¿no? Yo creo que habría que rescatar la figura de Ribagüero, de hacer más estudios, ¿no? Bueno, hay pocos estudios sobre Ribagüero, ¿no? Enrique de Rago hizo un buen estudio de él hace mucho tiempo, María Luisa Rivera de Toesa también. Recientemente la colega Elizabeth Hernández hizo un trabajo biográfico sobre Ribagüero, que es importante. Bueno, yo he puesto también algunas cosas en mi artículo, ¿no? Pero hay que investigar más a Ribagüero y a otros personajes que están ocultos en nuestra historia, ¿no? ¿No? A todos nosotros nos gustaría ver una buena biografía de Agustín Gamarra, por ejemplo, ¿no? ¿No? O de Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿no? O de personajes que están, digamos, totalmente ocultos en nuestra historia, que no se les conoce bien, ¿no? ¿No? Salaberry, por ejemplo, ¿no? ¿No? Así que yo creo que hay mucho que investigar. Hay personajes de la época de la independencia que no son conocidos y que, bueno, nuestra misión como historiadores es ponerlos a flote, ¿no? Investigar sobre ellos y destacar su rol en el proceso de independencia, ¿no? Quisiera comentar también, ya para ir finalizando eh, cómo el Estado, el gobierno y algunas instituciones están ahora tratando de participar en este tema de la independencia, pero es decir, de hacer actividades que conlleven al mejor conocimiento de nuestra historia en esta época, ¿no? Somos conscientes que se acerca el bicentenario el próximo año, el bicentenario de Venecia, y yo veo, personalmente es lo que me parece a mí, veo que hay mucha desunión, ¿no? Es decir, cada institución, cada entidad, cada organismo hace las cosas por separado. Los esfuerzos en general son importantes, pero se pudo haber hecho algo mejor, creo, desde el Estado para hacer una buena celebración de los 200 años de independencia, ¿no? ¿No? Yo, por ejemplo, pertenezco al Instituto San Martinano de Perú y ahí estamos haciendo algunas actividades, ¿no? Conferencias virtuales y una serie de actividades sobre el Bicentenario, que ya lo vamos a dar a conocer más adelante. También algunas municipalidades y algunos gobiernos regionales están haciendo algo similar, ¿no? Actividades académicas, es decir, conferencias a través del sistema virtual, porque ahora, como sabemos, por la pandemia estamos, digamos, en casa, ¿no? No se puede salir a las universidades que están cerradas a hacer actividades, pero sí yo valoro mucho el esfuerzo que hacen los gobiernos regionales, las municipalidades, para celebrar los próximos aniversarios que se vienen, ¿no? Por ejemplo, desde el Comité Patriótico del Bicentenario estamos organizando ya conjuntamente con la Municipalidad de Pisco, de Paracas me parece, estamos organizando una celebración sobre los 200 años de la llegada del Libertador San Martín al Perú, ¿no? En septiembre se cumple este bicentenario y estamos haciendo algo importante. También estoy en contacto con personas del gobierno regional de Pasco para celebrar los 200 años de la batalla de Cerro de Pasco, ¿no? en la que las tropas de Arenales vencieron a O'Reilly. Y así, estamos haciendo algunas actividades, ¿no? Desde el Estado me parece que el proyecto bicentenario de la PCM también está haciendo algo, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que es importante hacer estas actividades a pesar de las dificultades que tenemos, ¿no?
¿no? Lamentablemente, esta pandemia del coronavirus nos ha cogido en una mala época, ¿no? Es decir, hay algo de crisis, hay divisiones, las cosas no se han hecho bien a mi modo de ver desde el gobierno para controlar la expansión de la epidemia. ¿No? Bueno, hay muchas dificultades, pero yo creo que vamos a salir adelante, ¿no? ¿No? Y bueno, y esperamos de que esto concluya bien, ¿no? Que pronto se puedan reabrir las universidades, los colegios, que haya más vida académica pública, ¿no? Y que podamos hacer actividades y congresos, ¿no? Hay muchos congresos y conferencias que se han suspendido, ¿no? Que estaban programadas para este año, ¿no? Pero bueno, eh, hay que seguir adelante de todas maneras, ¿no? Y yo valoro el esfuerzo que hace las organizaciones como las regiones, las municipalidades, ¿no? Y bueno, y el Estado también, ¿no? Bueno, esa sería mi participación y gracias. Gracias, Juan. Bien, ahora vamos con Marisa. Sí, Marisa, 15 minutos, Marisa, si activas tu audio. Ahora sí. Te escuchamos, Marisa, 15 minutos. Bueno, buenos días. Gracias, Daniel, y al grupo Hablemos de Historia, y a los amigos que están aquí en esta sala acompañando a esta mesa, ¿no? En el caso mío, yo he iniciado haciendo una investigación primero de tipo jurídico, respecto justamente a lo que mencionaba Juan, que era cómo es que las Cortes de Cádiz van a generar un impacto en el Perú, ¿no? Y este estudio inicia a partir de una conferencia porque, bueno, como en la mesa es hablar de las temáticas, de la problemática y de la forma de cómo ingresar a la investigación del llamado Bicentenario Oficial, un poco comentando la parte de cómo yo llego a ese tema, es que estuvo en San Marcos Gabriela Chiaramonti, y es a partir justamente de esa conferencia que me interesó esta época que hace 10 años era en realidad muy poco conocido, ¿no? O sea, lo que más estudiaba era o la rebelión de Tupac Amaru o ya a partir de 1821. Entonces, en los últimos textos igual, ¿no? El de Carlos Contreras con Luis Miguel Glave, la independencia del Perú, que se hace la pregunta conseguida o concebida, igual como textos clásicos como la de Scarlett Ofela, donde reúne varios de sus artículos, que se llama La independencia en los Andes, justamente hacen esta amplitud, ¿no? Esta amplitud, y van a poner de manera importante lo que viene a ser esta época poco conocida, que es las Cortes. Pero esto, en realidad, en mi caso, yo me enteré del tema, no tanto por mis profesores, sino por esta conferencia de Gabriela Chiaramonti. Lo que me llamó la atención era cómo es que estas cortes, donde comienzan a haber estrategias, obviamente, de los criollos, para a partir de llevar diputados a las cortes, que van a ser varias en realidad, pero las de Cádiz obviamente es la más importante. Cómo esto había impactado en los sectores indígenas, ¿no? Porque me pareció bastante interesante, no solamente el hecho de ver una participación indígena, porque estuvo un diputado suplente llamado Dionisio Inca Yupanqui, que al final en realidad no representa la participación indígena, ¿no? Bueno, Juan San Martín, creo que él tiene un estudio y él tiene una perspectiva, pero desde mi óptica, en realidad, este personaje no representa a la población indígena. Pero por eso es que no me detuve a estudiar a este personaje. Sin embargo, fue muy difícil encontrar fuentes, un poco en la línea de Arnaldo contando sus experiencias, porque estos sectores, como bien sabemos, no dejan huella, ¿no?
Pero en el Archivo General de la Nación y también en estudios como el de Hunefeld, hablan de cómo es que justamente estos decretos, que hay que hacer una diferencia entre los decretos que son propios de la discusión y la Constitución. La Constitución va a ser todavía después. Entonces, a veces hay una confusión entre la Constitución y los decretos de las Cortes. Y es en los decretos de las Cortes donde se observa las estrategias, ¿no? En este caso, las estrategias de, de estos criollos. Disculpe que me distraiga un poco, lo que pasa es que aquí sale unas letras, por eso es que me estoy distrayendo un poquito. Bien, regresando a lo que estaba explicando, entendí bastante claro que el hecho de, por ejemplo, de que Aner o Morales Duárez y el mismo Dionisio, conjuntamente con otros diputados de otras partes de los diversos territorios de América Hispana, van a tener esta suerte de incluir a los indígenas como iguales, porque antes de la Declaratoria de Ciudadanía, primero viene la Declaratoria de Igualdad. Y eso es justamente a partir de esta discusión que se hace en las Cortes. Pero la finalidad es totalmente estratégica, ¿no? Ellos quieren la igualdad no solo para los indios, sino también para los mestizos, no tanto porque ya en ellos exista el convencimiento de que ya estos sectores, sobre todo los indígenas, han logrado alcanzar la civilización, ¿no? Que es lo que la promesa de la conquista o invasión española traía a los indígenas, sino porque es una estrategia de los criollos para poder obtener una mayor cantidad de escaños dentro de los diputados que ellos querían colocar en las Cortes. Y a partir de eso, cómo esto repercute, ¿no? Y en mi caso, yo tenía una hipótesis que no pude realmente corroborar porque no encontré documentos, pero al declararse la igualdad entre criollos, españoles, mestizos e indígenas, muy probablemente, no están en las fuentes porque no lo he encontrado, esto hubiera podido, por ejemplo, servir para que los indígenas pudieran reclamar cargos, ¿no? Como por ejemplo el de alcaldes. Entonces, en realidad lo que a mí me hubiera gustado es poder encontrar por ejemplo, dentro de estas nuevas temáticas, quizás en algún momento algún investigador podría encontrar, y no solamente para el periodo de las Cortes de Cádiz, sino después en esta duración larga que es el proceso de independencia, cómo es que en una población donde hay criollos, cómo repercute el hecho de que su autoridad principal, porque sabemos por los estudios mismos de Scarlett Ofela, que los alcaldes van a ir obteniendo cada vez más poder, cómo esto impactaría, ¿no?, en esta población. Era lo que en realidad yo estaba buscando descubrir. Y en ese sentido, un estudio, se ha tratado muy poco en el Perú, el asunto del cabildo. Claudia Guarisco es una historiadora que hizo algo, pero sobre todo ella se concentra en México. Hay muy poco estudio en realidad en estas temáticas en una institución tan importante como son los cabildos, tanto previo a la llamada etapa continental como después, ¿no? O sea, la mayoría de estudios en las temáticas sobre el llamado proceso de independencia se concentran en personajes como los que van a ser futuros presidentes, Gamarra, ¿no? Aunque no hay una biografía, como decía Juan, específica, pero se concentran en estos personajes importantes, ¿no? Sin embargo, yo creo que una forma de abordar los futuros estudios es, por ejemplo, ir a las instituciones de los cabildos, pero no del Cabildo de Lima, sino de los cabildos de las regiones. Porque no podemos decir
totalmente de que nadie de los indígenas haya, por ejemplo, podido acceder a ese cargo. Bien, ahora, en la actualidad yo estoy tratando de salir un poco de mi espacio de confort, que es 1808, 1814, ¿no? Cortes de Cádiz, rebeliones en ese periodo. Y, por ejemplo, futuras perspectivas para el estudio, yo sí quiero mantener el asunto de los sectores populares, pero es también considerar de que en la formación de lugares libres, con la llegada de San Martín, como van a ser Trujillo, Tarma, Huaylas, la zona propiamente de Lima, ¿no? Cómo va repercutiendo estas ideas que no vienen con la etapa llegado los libertadores, sino que había habido un momento previo que es justamente las Cortes de Cádiz. Es más, es bien sabido de que las constituciones de toda América hispana van a tener una inspiración importante en las Cortes de Cádiz. Si nosotros hacemos una comparación entre la Constitución de Cádiz y las constituciones que se colocan, por ejemplo, en el Perú, los decretos son similares, solamente que obviamente no colocan la igualdad entre españoles, peninsulares, criollos, solamente colocan criollos, y se basan mucho en ello. Obviamente luego piden requisitos, pero también una forma de concentrarse que se ha dado mucho es solamente en la carrera militar, ¿no? Y pero también igual se apela a nombres como personajes como Manuel Choquehuanca, bueno, él en el sentido de haber ocupado el cargo de diputado, pero no hay un gran rastreo de este personaje. Entonces sería interesante dentro del desarrollo de la construcción de la República, quizás darle mayor énfasis a este tipo de, de representantes de la población indígena y también obviamente viendo hasta qué punto lo indígena no solamente va por el asunto del aspecto llamado racial, ¿no? Otra cosa que también observo que nos falta estudiar más es el asunto de las guerrillas, de las montoneras, pero no dándole tanto protagonismo a los líderes, sino a la población misma, ¿no? Entonces, justamente yo me gustaría concentrarme en mis nuevos estudios acerca de esta participación, ya que el brazo militar de la guerra de independencia es justamente estos personajes, ¿no? Que no son los líderes, pero que realmente generaron el hecho de que se pudiera dar los triunfos en la guerra, ¿no? Obviamente ellos van a actuar como parte de los ejércitos, actúan en una situación de, digamos, de complemento, pero eso no hace de que tengan menos importancia, creo yo, solamente que en los estudios los historiadores no se han interesado mucho en estos casos, ¿no? Por ejemplo, los alcaldes naturales y caciques como Manuel Soto, Astopilco o Anselmo Carhuahuaytay, tampoco ha sido protagonista de los estudios, ¿no? Y bueno, en mi caso estoy tratando de recopilar algunos nombres para seguirles la pista. Y tratar de agregar a los estudios que ya hay, estudios clásicos, esta participación, ¿no? Es más, bueno, también un estudio interesante que habla sobre la ciudadanía. La ciudadanía se cree de que habría iniciado con las discusiones con la República, pero no, ¿no? En ese sentido hay que recordar también su asociación con las Cortes de Cádiz, donde allí es donde se establece la ciudadanía. Y hay estudios como el de Francisco Núñez que hablan justamente de cómo estos indígenas van a participar, pero van a utilizar los criollos estrategias como por ejemplo realizar las elecciones en días donde los indígenas no solían
ir a las plazas. Entonces, el asunto de las propias tradiciones en relación a este discurso supuestamente liberal, que además hay que recalcar no viene de la Revolución Francesa o de la llamadas independencia, de la independencia de las 13 colonias, sino que hay un sentido propio que parte justamente de la época gaitana, que se reinstala en 1820. Bien, otros personajes por el lado político podría ser Nina Vilca, ¿no? Justo Saguaraurá, que también formó parte del Congreso, pero que no se ha hecho grandes estudios. Y bueno, Manuel Choquehuanca, José Domingo Choquehuanca, algunos personajes como estaba mencionando hace rato, que en mi caso me interesaría mucho comenzar a ahondar, pero como he sabido, el tema de las fuentes puede ser, presumo, una razón por la cual no se ha hecho grandes estudios. Sin embargo, igual dentro de los archivos seguramente podemos encontrar otros personajes. Y en la carrera militar fue bastante importante también el apellido Ninavilca, ¿no? Ignacio Quispe Ninavilca, hace rato hablaba de los Ninavilca, pero no hay un estudio en sí de estos personajes. Entonces, creo de que tanto por el lado de la participación en lo que viene a ser la política propiamente, se abrieron algunos espacios que no han sido ahondados, y no solamente el asunto de la carrera militar, que también hay que darle énfasis, sobre todo a los, no soldados, ¿no? Pero a los que ejercieron la violencia a partir de sus líderes, y que creo yo falta estudio, ¿no? Hay un estudio de los indios de Morochuco, pero igual falta profundizar. Y bueno, también es clásico el estudio de Cecilia Méndez de los iquichanos, que más bien va un poco en contra de lo que estamos acostumbrados, que es justamente esta perspectiva que se muestra de cultura política frente a los hechos, como es el retorno del rey, ¿no? Entonces, creo yo de que en ese asunto hay mucho por investigar, y también está el asunto de la construcción de la opinión pública, que no ha sido concentrado en lo que viene a ser los sectores populares para 1820 en adelante. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, pero esos son mis comentarios iniciales, Daniel. Ok, sí, justo estás en los 15 minutos. Gracias, Marisa. Pasamos ahora a Cristian. Cristian, 15 minutos. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes aquí. Imagino que por Lima casi también las tardes, ¿no? Bueno, ante todo agradecer a Daniel este espacio de Hablemos de Historia. En realidad felicitarlo porque muchos otros se han querido copiar, pero no hay nada que hacer, hermano. O sea, no le sale y esto es lo que sale bien. Bueno, yo soy un oficial del ejército peruano. Hay que darles las gracias también al ejército por darme la oportunidad de estar aquí en Foz de Iguazú, donde estamos en una cuarentena absoluta por 15 días. Los colegas que me conocen saben que trabajo yo temas trabajo a los malos, ¿no? de la historia, a los odiados, a los que no les gusta tratar. Algunos incluso me han tildado de, no sé, monárquico, y tratar temas vinculados a la historia tradicional, lo cual me importa. A mí me importa mucho estudiar estos personajes porque siento yo que el sesquicentenario de la independencia del Perú fue el momento preciso para poner a luz documentos que solamente evidenciaban un lado de la historia. O sea, la colección documental de la independencia es un valioso aporte, probablemente el aporte más importante del siglo XX de la historiografía peruana, ¿no? Con la publicación de estos documentos. Pero ¿y qué pasó con la otra documentación? O sea, ¿qué pasó con esa documentación que nos habla sobre cuál es el desenvolvimiento de guerra hasta la fecha? O si no, hablar de personajes importantes como el caso de Dámaso Moyano, Francisco Oliva, ¿no? Personajes transnacionales. Y no solamente porque algunos vinieron de Europa hacia América, sino porque, tal como el mismo Moyano fueron de América hacia Europa, ¿no? Imagínense, o sea, un soldado
que fue un tamborilero en un ejército, como fue el ejército del Río de la Plata, que llegó con San Martín, terminó siendo un coronel de los ejércitos, bueno, un coronel de infantería de los ejércitos de su majestad, don Fernando VII, ¿no? Entonces son personajes maravillosos que en realidad a mí me han cautivado y que me siguen cautivando. Entonces, para yo poder postular aquí a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Foz de Iguazú, a mí me pidieron tratar un tema transnacional. Entonces, como yo ya había estudiado el tema del Callao y el Real Felipe como el último foco de resistencia realista ubicado en el edificio más importante del Pacífico Sur, pues me quedaba estudiar otros dos focos de resistencia que para mí eran muy importantes. Recordemos que no se puede estudiar el Callao, o mejor dicho, no se puede estudiar un foco de resistencia tan importante como ese sin tener en cuenta a otros, como fue el caso de Pedro Antonio de Olañeta en el Alto Perú, y el otro gobernador que está en Chiloé, ¿no? Antonio de Quintanilla. Entonces, para mí, en realidad fue una sorpresa poder yo materializar mis estudios ahora, tratando de estudiar a ese último reducto ubicado ahora en el Alto Perú. Ahora, una de las cosas que yo me pregunté fue, ¿y cómo yo puedo transnacionalizar un tema que tiene que ver con el ex virreinato peruano? Porque el Alto Perú había pertenecido al virreinato peruano. Y es de que yo busqué que justamente cuando muere Olañeta el primero de abril de 1825, ocurre un suceso que para la historiografía brasileña en realidad pasó como un dato curioso. Bueno, eso es lo que nos dice una interesante historiadora brasileña que se llama María del Socorro Castro Suárez, que ha hecho sus 3 tesis, la de bachillerato, la disertación de maestría y la tesis de doctorado. Los 3 textos los ha hecho en función no solamente a lo que ocurrió en esa zona, sino al interesante tráfico fronterizo entre Mato Grosso del Sur y la región de Chiquitos, ¿no? Que está hacia el este boliviano. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese espacio? Va a ocurrir algo muy interesante. El gobernador realista que se ubicaba en esta región le pide al jefe político que se encontraba al otro lado de la frontera en Mato Grosso del Sur, poder contar con su anuencia, o sea, que esa región de Chiquitos y Mojos pasara a depender del Imperio del Brasil. Entonces, en un contexto tan complicado, ¿no? En donde las tropas de Sucre están casi dominando la totalidad del territorio altoperuano que después se llama Bolivia, ¿tú te imaginas verse involucrado en un conflicto entre los recientes territorios liberados y el Imperio del Brasil? Existen cartas entre el capitán del ejército imperial brasileño, Manuel José Araújo de Silva, dirigiéndose al general, o mejor dicho, al mariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre, en términos de igual a igual. ¿Tú te imaginas? Bueno, eso lo digo yo porque yo me encuentro dentro de una institución castrense. Yo no puedo dirigirme a un señor general como de tú. Entonces, aquí yo traté de buscar dónde puedo encontrar las herramientas teóricas para poder analizar esas acciones ilocutivas, esa comprensión perlocutiva, la reacción de las palabras. Y el único historiador que me va a poder ofrecer una teoría que me pueda ayudar a comprender esa connotación a través de las palabras fue Quentin Skinner, ¿no? En ese maravilloso libro que se llama El lenguaje, política e historia, con el que me he reencontrado aquí en la maestría. Entonces, a través de esas cartas uno va a poder entender cuál es la relación, no solo de subordinación, ¿no? Que al parecer no existía, al menos de parte del capitán del ejército brasileño. Entonces se enfrascan ellos en un diálogo interesante que casi termina en un conflicto, ¿no es cierto? Un conflicto interesante entre el ejército triunfante de Ayacucho con un destacamento militar brasileño que depende del Imperio del Brasil y que recientemente se había independizado, ¿no? Entonces yo
Otro de los estudios que yo también emprendí fue cómo estar en Brasil y no poderme preguntar sobre esos maravillosos reductos y resistencias en contra de la independencia del Brasil. Bueno, a mí me enseñaron casi siempre que la independencia del Brasil fue como de una mano a otra, incluso algunos colegas con los que estudio también piensan lo mismo, o sea, pasamos de ser de colonia a metrópoli y de metrópoli a imperio como de una mano a otra, y leyendo algunos textos, hay 3 lugares, así como para la América hispanohablante, para el otro lado de la América, o sea, para la América lusoparlante, también existen focos de resistencia que se opusieron a la independencia del Brasil, ¿no? Que se dio en septiembre de 1822, y son 3 regiones: Maranhão, Pará y Salvador de Bahía, siendo el más crudo probablemente el de Salvador de Bahía, y aquí entra a tallar un personaje que conocemos muy bien, y es de que estas 3 regiones que pertenecen al Brasil, estos 3 ahora estados, no aceptaban la independencia porque el ejército de línea siempre ha estado dominado por portugueses. Y al llegar una notificación al Brasil para que el rey, o mejor dicho, el príncipe regente, vuelva a Portugal, y él al negarse, estas tropas se pusieron del lado de las cortes portuguesas, no se pusieron del lado del príncipe don Pedro I. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? El rey lo que va a hacer es contratar mercenarios para poder consolidar la independencia. Y aquí entran a tallar personajes que no los conocimos en la historia peruana, ¿no? Como Pierre Lavatiou, o alguien muy conocido por nosotros que fue Lord Cochrane, le llaman, ¿no? Sin embargo, se llamó Thomas Alexander Cochrane, que lo conocemos muy bien, ¿no? Y él fue quien va a ayudar al rey de Portugal, o al príncipe regente en ese momento, a consolidar la independencia de aquellos lugares. Algo más que yo quería anotar aquí es sobre eso que los historiadores llaman el limeño centralismo de la independencia. Hace algunos años yo pude escuchar a una interesante historiadora hablar sobre la historiografía limeñocéntrica, y al final no pude entender qué diablos era la limeñocentralidad de la historiografía, ¿no? Más allá de entender la independencia como una guerra, y que las campañas militares, ¿no? Llevaron a San Martín y después a Bolívar a Lima y después hacia las provincias. Entonces, tratando de entender esta limeñocentralidad de la independencia, y dadas las críticas de muchos de mis colegas al decirme que soy un especialista de un solo tema, al solo estudiar los castillos del Callao, al personaje que aún me sigue fascinando, que es José Ramón Rodil, decidí estudiar a la Municipalidad de Lima entre la llegada de Bolívar y la batalla de Ayacucho. Entonces, mientras yo estudiaba este interesante historiador, yo me decía, ¿y esta señora qué tanto puede saber sobre la historia de Lima? Sobre todo entre 1822 y 1824. Esta señora sabrá, por ejemplo, ¿cuántas veces Lima cambió de nombre entre la llegada de San Martín y la batalla de Ayacucho? La Municipalidad de Lima cambió 7 veces de nombre. ¿Cuántas sesiones de cabildo hubo entre la llegada de Bolívar y la batalla de Ayacucho? Se fueron 97 sesiones de cabildo. Y otra cosa más, ¿alguien sabe quién fue el gobernador político de Lima durante estas épocas? Fue el conde de Villar de Fuentes, porque Torretaglia no lo quería hacer. Entonces, ¿o cuándo llegaron las noticias de Ayacucho a Lima? El 25 de diciembre de 1824. Entonces, en función a esto que me hizo pensar, y que muy bien lo ha hablado la vez pasada Silvia Escanilla Huerta, lo habló muy bien, y es que no solamente hay que estudiar, dijo ella, a las provincias, o sea, a mí hay que estudiar a Lima dentro de estos observatorios donde están experimentando un proceso continental y revolucionario en realidad, ¿no? En el ámbito político al menos. Hasta aquí son algunos de mis alcances sobre estos estudios interesantísimos que hay sobre, no solamente sobre Lima, sobre la independencia, sino también cómo transnacionalizamos a estos personajes que hace un momento Marisa señaló, y que nosotros vamos a poder encontrar en ese capítulo maravilloso del libro este que se llama El último virrey, de Julio Albi. Julio Albi tiene un libro muy bueno que se llama El último virrey, y tiene un capítulo que se llama Los otros Ayacuchos. O sea, no solamente estudiar a esos personajes que vienen de Europa a América, sino también estudiar a esos otros personajes
a esos otros personajes que la hacen al otro lado del Atlántico. Y uno de ellos podría ser también Leandro Castilla, ¿no? Para nadie debe ser una sorpresa que el hermano de Ramón Castilla peleó con él frente a frente durante la batalla de Ayacucho, ¿no? Otra cosa más que quería aprovechar el tiempo para hablar es que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el famoso término de la guerra civil, ¿no? Yo no creo, más bien yo pienso de que eh, el término por primera vez fue utilizado por Valdés, ¿no? Por el general Valdés en esos 5 tomos enormes sobre la independencia del Perú. Y yo creo que muchos españoles a través de sus memorias consideran que esta fue una guerra civil efectivamente porque al otro lado de la línea, o sea, en el campo contrario, estos españoles veían a sus iguales, ¿no? Al otro lado del campo. Y se reconocían como parte de una misma comunidad, que podría ser el imperio, que podría ser España, como quieran llamarlo, ¿no? Y en medio de esa conflagración y de tener a militares igual que ellos, a Gamarra, a Santa Cruz, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nace esta idea que la pueden ubicar en estos tomos, estos importantes tomos de memoria que tiene el general Jerónimo Valdés. Gracias. Ok, gracias, Cristian. Gracias a todos también. Vamos a leer algunas preguntas que han llegado fundamentalmente por el Facebook, porque ahora la gran mayoría por el Facebook se conecta. A ver, con la primera pregunta. Algunas están dirigidas en forma puntual ¿no? Para cada uno de ustedes, otras en forma general. Por ejemplo, a ver, la primera pregunta que podemos indicar aquí nos señala, ¿no? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Y va para Juan. ¿Cuál fue el punto de quiebre para Viva Agüero? Nos pregunta. Que lo llevó a ser independentista después de haber luchado por la independencia, ¿no? de España. Otra pregunta que está vinculado, tiene que ver acá también sobre Viva Agüero. Si usted dice que Viva Agüero fue muy nacionalista, ¿por qué? Porque se une mandándole carta al virrey, a las realistas para hacerle frente a Bolívar. Después tenemos preguntas para todos, pero en general digamos, para Marisa. Un comentario, ¿no? Dice, los utilizaron a los indígenas de manera populista para fines políticos y seguir teniendo el control del Estado criollo, sin reconocer de sus más elementales derechos, ¿no? Concretándose el plan criollo de hacerse del poder. Otra pregunta vinculada a los sectores indígenas. Muchos de los indígenas en los ejércitos, tanto realistas como independentistas, fueron levados. Hay una afirmación también por aquí. A ver, también otra afirmación que para repensar, y lo podemos repensar todos, y también Marisa, por ejemplo, la ciudadanía de los indígenas estuvo condicionada a saber leer y escribir, tener una propiedad y esencialmente varones. Por acá bueno, Miriam Salas hace también un comentario en torno a un trabajo que también ella ha publicado en la Corte de Cádiz y los diputados, ¿no? Ok. Otro colega nos señala acá, es la historia oficial y parcializada parte del Estado criollo, ¿no? Por eso se hace esas ideas, ¿no? A ver, por acá, vamos a seguir viendo. Acá hay una pregunta. El término de guerra civil, incluso ya que lo estaba tocando último Cristian, el término de guerra civil se materializó, perdón, el término de guerra civil se trata de la lucha que hubo entre peruanos en ambos bandos. Si no lo considera así, ¿cuál es su interpretación para este caso, ¿no? Y una pregunta mía ya para todos ustedes, ¿no? Es, ¿qué hacemos, ¿no? por el Bicentenario? Ya estamos bueno, mejor dicho, ¿qué no vamos a hacer? Creo que nos deberían preguntar porque creo que ya no tenemos nada que hacer, ¿no? O qué es lo poco que podemos hacer nosotros ahora que ya nos acercamos, digamos, estamos a un año, ¿no? Comenzamos con Arnaldo, sí, en el mismo, ¿no? En el mismo punto, de ahí seguimos con Juan, Marisa y cerramos con Cristian, ¿sí? Comenzamos, Arnaldo, activa tu micrófono y te escuchamos. Bueno, en realidad los temas que han preguntado no me competen, pero es cierto que
hay una ruptura de Ribagüero que yo no he leído el libro de Elizabeth Hernández, es básico revisarlo porque es un trabajo, debe ser un trabajo completo por los trabajos que ella ha hecho antes, que es su trabajo de tesis doctoral. Me imagino que tiene que ser un trabajo completo. Lo que yo sí sé es que fue mal vista la presencia de los colombianos, incluyendo, me refiero a los venezolanos y neogranadinos, en el territorio nacional, y Ribagüero da un punto de quiebre con eso. Eso es obvio. Ahora, que fue engañado, lo que dicen las cartas peruaneras es un tema que puede dar discusión a una hora más de conversación. Y que fue guerra civil entre los peruanos, bueno, muchos de los soldados fueron levados de ambos bandos, ¿verdad? En el tema de los nobles, yo he trabajado en los nobles patriotas, pero también hubieron nobles que estaban a favor de la corona española. Entonces, hay un enfrentamiento entre familias, entre personas, y en el tema de los pulperos es más claro, porque hay pulperos que por su origen de nacionalidad eran españoles, pero querían ser patriotas y no se les impide eso, y son deportados. Ellos querían seguir viviendo en Lima porque estaban casados, tenían hijos, eran gente trabajadora, pero su estigma era haber nacido en la península. Entonces fueron expulsados a Chile y nunca más volvieron. En la mayoría de los casos, los pulperos que yo vi no podían volver. Sobre el tema de... Eso para mí sí es realmente un enfrentamiento, primero entre peruanos y luego un enfrentamiento entre peruanos y extranjeros para los peruanos como son los neogranadinos y los colombianos, que se va a ver lo ve muy a fondo Hugo Pereira en un libro que él ha publicado sobre el trabajo de este enfrentamiento, o sea, los enemigos del naciente Estado peruano. Y sobre lo que has dicho, qué es lo que se podría hacer o no hacer. Mira, en 25 años de investigación, yo he encontrado que hay mucha gente que no ha ido a los archivos que yo he revisado, o las secciones que yo he revisado. O sea, muchas tesis se refieren a temas de trabajos que ya han que han pasado por temas más generales. Lo que está haciendo Cristian, por ejemplo, es un excelente trabajo de ir a buscar nuevos betas de investigación. Yo he encontrado que Lastres, que es especialista en la viruela, cita a Ribagüero preocupado por el tema de la viruela cuando era presidente del departamento de Lima durante el protectorado. Entonces eso es interesante porque ves que este funcionario público está preocupado porque se vacune a las personas en la ciudad de Lima. Han hablado del tema de Lima. Obviamente el protectorado gira en torno a Lima. O sea, yo vengo trabajando en Lima toda una vida, o sea, por las pulperías limeñas en el siglo XVIII, luego en el siglo XIX, por el tema de Lima durante el protectorado, por el tema de las tradiciones. Realmente es muy difícil ver si el protectorado tuvo vigencia más allá de Lima o lo que quede de las fuentes para ver el tema de los indígenas, sería interesante. Pero es cierto pues que el protectorado era la continuación de un estado virreinal donde era un estado estamental, por eso que hubo títulos nobiliarios, por eso que hubo orden del sol. Probablemente los indígenas estarían muy menoscabados en el estado del protectorado. Por la normatividad que hemos encontrado, no fue muy considerado. Eso es lo que quería aportar y bueno, ¿qué queda por hacer? Hacer ese tipo de conferencias, compartir y incentivar a que los alumnos de las facultades de historia investiguen los archivos o los lugares que quedan por ver. En el archivo municipal hay muchísima información que no se ha trabajado. En el Archivo General de la Nación hay pequeños legajos. Hay la sección de testamentos que yo nunca revisé completa, los testamentos de todo el Real Felipe. Están todos los aristócratas que están testando. Yo lo revisé hace 30, 20 y 25 años. Nunca lo revisé por cuestiones para ver si había algún pulpero rico. No encontré ni uno, obviamente, porque era gente de otro nivel social. Pero hay muchas fuentes que pueden ser trabajadas y se generar nuevos artículos interesantes para ayudar a entender este periodo. Gracias. Gracias, Arnaldo. Pasamos a Juan San Martín. Juan. Sí, gracias, Daniel. Bueno, se me hizo dos preguntas puntuales, ¿no? Una acerca de cuál es el punto de quiebre de Ribagüero, ¿no? En que pasa a ser independentista luego de haber
luchaba por la independencia de España, ¿no? Bueno, en efecto, Ribagüero cuando es joven y está en España, él estuvo un poco de tiempo en el ejército español luchando contra los franceses, ¿no? En Guipúzcoa y en otros lugares. Evidentemente, él, a pesar de haber nacido en Lima, pues tenía una identidad española, ¿no? En sí, ¿no? Y él estaba pues en contra de la invasión francesa de España, ¿no? Repito que en esa época él estaba formando parte del ejército español, ¿no? Era muy joven, seguramente llevado por su afán de liberar a la tierra de sus padres, pues estuvo allí luchando contra los franceses, ¿no? Y claro, la cosa cambia cuando él llega aquí a América, ¿no? Él ve que los criollos como él son postergados por los españoles, ¿no? Hay cosas que no le gustan del trato de las autoridades peninsulares contra los criollos. Y además, y lo más importante que es lo que yo he dicho hace un momento, es de que él tenía ambiciones personales, ¿no? Él quería llegar a gobernar el Perú, ¿no? Y entonces él decide que es necesario romper con el dominio español para que los criollos lleguen al poder, ¿no? Para que tengan una cuota de poder y puedan decidir sobre el destino del Perú. El otro asunto que me preguntan es sobre por qué Ribagüero, siendo nacionalista, luego se entra en tratos con el virrey La Serna. Bueno, en efecto, ¿no? No lo había dicho, pero ya es bastante conocido eso, ¿no? Y en historiografía peruana, bueno, como dije también, Ribagüero queda como un traidor, ¿no? Queda como un tipo que es mal visto, pero hay que pensar, pues, ¿no? O sea, a Ribagüero se le puede juzgar desde esta época, ¿no? En que nosotros vemos ya con una buena distancia de tiempo lo que ocurrió en ese proceso de independencia, pero en ese momento, en el contexto, Ribagüero pensó primero en el Perú, ¿no? Es decir, él defiende, como dije, la oficialidad o la jerarquía de la oficialidad peruana. Él estaba en contra que los oficiales peruanos sean subordinados por Bolívar. Él, como muchos otros peruanos, vio que los gran colombianos eran unos abusivos, querían imponer condiciones para llevar a cabo la guerra en nuestro país contra los españoles, y a Ribagüero eso no le gustó, ¿no? No le gustaban las arbitrariedades, y obviamente también, como él tenía una ambición personal de gobernar el Perú, de ser alguien importante, pues chocó contra las aspiraciones de Bolívar, que era otro tipo ambicioso, ¿no? Entonces hay una lucha de egos aquí también, ¿no? Y bueno, en las memorias de Prubonena, en las memorias de Ribagüero, pues se ve ese encono personal, ¿no? De Ribagüero hacia Bolívar, ¿no? Y llevado por ese encono, es que Ribagüero hace tratos con el virrey La Serna para expulsar a los gran colombianos y establecer una monarquía constitucional aquí, ¿no? Ribagüero era un tipo que pensaba que el mejor gobierno para el Perú era una monarquía constitucional, tal como el Libertador San Martín lo había pensado años antes, ¿no? Pero bueno, fue un error Ribagüero pensar así, ¿no? Puso en serio riesgo la independencia del Perú y felizmente su actitud no prosperó, ¿no? Y bueno, Bolívar logró consolidar la independencia del Perú, ¿no? Ahora, Simón Bolívar es un tipo muy mal visto también, ¿no? Pero gracias a él se logró la independencia, ¿no? Eso es todo. Gracias, Juan. Marisa. Bueno, de las preguntas que me han hecho acerca de si los indígenas fueron utilizados, eso es lo que cotidianamente se ha pensado. Lastimosamente no hay pues una gran cantidad de testimonios de indígenas que están actuando y ejerciendo los decretos favorables, como lo que trae en principio las Cortes de Cádiz, como es la igualdad, y luego la ciudadanía, pero en los archivos hay
pueblos que, por ejemplo, exigen que a partir de esta igualdad no van a trabajar en la mitad, no van a trabajar no van a, perdón, a pagar el tributo, y donde ellos litigan, ¿no? Hay varios estudios en realidad muy interesantes de justamente de cómo las comunidades indígenas litigan. Son muy, además, prestas a hacerlo, más de lo que uno cree. Y ya en la República hay más bien pocos estudios. Bueno, Cristian ha mencionado uno, pero en realidad son muy pocos los estudios que le dan protagonismo en la construcción del Estado a estos sectores, ¿no? Es lo que yo puedo percibir. Luego, la otra pregunta era acerca de la ciudadanía, si no me equivoco. Daniel, ¿me puedes hacer acordar? Porque fueron varias, entonces. Están en Facebook ahí. Vamos a Es buscar. que no estoy, sí, no estoy viendo Facebook, bueno, pero Un eso, ratito, un ratito. sí, bueno, voy terminando la primera pregunta y en ese sentido hay una demostración de que sí hay una actividad, no de una gran cantidad, porque las formas, hay que tener bastante claro que las formas de reclamos que hacen las poblaciones indígenas básicamente son guiados por la oralidad. Y otro problema importante es el asunto del idioma, ¿no? Se construye un Estado que va a basarse en el idioma castellano y que incluso, como bien lo sabemos, se va a marginar todavía más, porque por lo menos las autoridades virreinales rescataban esto de que su burocracia se tomaba el trabajo de aprender el idioma, pero en el caso ya de la República, la igualdad de peruanos termina afectando porque, y ya me acordé de la otra pregunta, justamente comienzan a pedirse requisitos, ¿no? Que esos requisitos no estaban en lo que, en la entrada de la Constitución y de las Cortes de Cádiz. El agregado que da las leyes de la República es justamente estas condiciones de saber leer y escribir, que fue lo que me preguntaban, y también la capacidad de tener propiedad y de no ser sirviente. Y obviamente estas condiciones muy pocos indígenas van a poder cumplirlas. También está el asunto de que al caerse, por ejemplo, eso del curaca, que lo va a terminar eliminando Bolívar, ¿no? Hace rato mencionaban a este personaje importante, ya no va a haber esta suerte de colegios, porque en la época virreinal habían colegios para los caciques. No funcionaban al 100%, pero por lo menos el Estado español ofrecía ese tipo de alternativas a los indígenas, pero la igualdad que trae la República va a terminar por excluir muchísimo más de la ciudadanía a los indígenas. Sin embargo, en el siglo XIX no va a ser totalmente cerrado, porque van a haber momentos en que algunos presidentes, caudillos, van a permitir que los indígenas participen de los comicios electorales. Y además hay que recordar, y es importante el estudio de Valentín Paniagua, de que las elecciones no son como ahora, ¿no? En las elecciones en esa época eran por grados, y por lo menos en los primeros grados sí participaban una gran cantidad de indígenas según algunos planteamientos, pero también, por ejemplo, esa es una de las temáticas que creo están pendientes, porque la mesa era en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas pendientes en este llamado 200 años de instalación de una proclamación oficial de independencia? Y ya para cerrar, porque bueno, me acordé de la pregunta, ¿cuáles son los trabajos pendientes del Bicentenario? Creo yo que desde la investigación es, por ejemplo, ahondar más y bueno, no discrepo con Cristian en el sentido estoy de acuerdo de que Lima también tiene que ser estudiada, además hay una Lima provinciana, no, Lima no es solamente el centro histórico. Sin embargo, creo yo de que hay que fortalecer todavía más el estudio de las regiones, y eso es un trabajo pendiente, ¿no?
vamos hacia los 200 años y la mayoría de libros se concentran en los grandes personajes, se concentran en los libertadores o algunos destacados como Dionisio Inca Yupanqui, pero que en realidad las mayorías de la población no son, para mí, el protagonista de las investigaciones. Y en mi caso yo voy en ese sentido, ¿no? Eso es lo que me gustaría a mí poder contribuir. Y bueno, también otra manera de colaborar con el Bicentenario es haciendo eventos, ¿no? Como el que ha organizado Daniel y su grupo Hablemos de Historia, pero también hay otros eventos que se están haciendo vía esta plataforma y también es importante, creo yo, que los historiadores no desconectemos con los estudiantes de colegio, ¿no? O sea, nosotros nos reunimos acá, somos un grupo reducido de personas, pero creo yo de que es muy importante de que podamos hacer la divulgación con un lenguaje más sencillo, entendible, y hacer una alianza con los colegios, que creo yo que los historiadores como que somos un poco cerrados en ese sentido en general. Bien, eso era lo que quería decir. Gracias. Antes de darle el pase a Cristian, y después de Cristian vamos a hacer, de repente acá tengo unas cuantas preguntas, y si quieren alguno de ustedes los pueden contestar. Vinculado, Cristian, porque puede ser también vinculado a lo que vas a poder contestar. Nos preguntan acá, ¿cuáles fueron los argumentos de los criollos peruanos para su oposición al establecimiento de una república federal en el Perú, como sucedió en México posteriormente? Y Cristian Sánchez nos pregunta también la razón o la consideración de que, o cuál es el punto de quiebre en cuanto al papel del indígena, ¿no? El sector popular y la construcción de la república. Ese es un punto que también están preguntando. Y finalmente en el Zoom también nos han preguntado un poco sobre la influencia de las revoluciones, digamos, externas, como de las 13 colonias y la francesa, ¿no? Y de qué manera influye en el discurso político liberal, y además, si de alguna manera este discurso influye también en las masas indígenas. Solamente quiero acotar una cosa pequeña. Creo que, y lo decía, no porque lo conozco, Heraclio, sino porque también lo he visto en la historiografía argentina, chilena, esto de que ya se está construyendo un marco teórico para estudiar a los sectores populares. Lo que ahora debemos hacer es ¿qué cosa? Ese marco teórico llevado a la práctica, y esa práctica está vinculada a los archivos, como decía Arnaldo, ¿sí? ¿No? Entonces, un gran problema de la historiografía de los sectores populares es que se hace difícil el acceso a eso, ¿no? Un colega más conmigo hemos estado haciendo, dos colegas más, investigación en casi 7 archivos, y es un poco difícil. Ya esperemos que dentro de un año salga ese libro sobre sectores populares con 7 archivos diferentes, peruanos nada más, para no hablar de los archivos extranjeros. Ahora sí, Cristian. Daniel, disculpa, sí. Daniel, lo que Dime. pasa es que yo voy a tener que retirarme porque Sí, ¿tienes clase? Sí, tengo clases y solamente quería cerrar, discúlpame, Cristian, que te interrumpa, ¿no? Está Porque bien, creo está que bien. sí, quería cerrar respondiendo así en pequeño acerca de esto de la influencia de la Revolución Francesa y de las 13 colonias, que eso no ha sido negado, sí hay una influencia y estudios, pero hay que también darle relevancia a, por ejemplo, el ingreso, y eso justamente lo que ha buscado recalcar los estudios de Manuel Chus, de que dentro del propio virreinato y su periodo colonia, como nos decía nuestro querido Fausto Alvarado, virreinato, perdón, decía él, y discrepaba con el término de colonia, o sea, hay un flujo de ideas que parten propiamente de la situación política que está viviendo España, ¿no? Entonces, no es que se excluya el impacto que pueda tener la Revolución Francesa o las 13 colonias, pero también hay que destacar esta entrada de la situación política que España brinda. Entonces, eso era lo que quería decir. Y en cuanto a los indígenas y la construcción de la República, ese es un punto flojo
que todavía creo yo, y que bueno, con el estudio que tú mencionas, Daniel, y Cristian también mencionó alguno, seguramente está buscando aportar, pero todavía no se le ha dado un gran énfasis, ¿no? Y eso es lo que creo yo de que los que nos interesan estos temas deberíamos enfocarnos. Y para justamente ya cerrar con tu perspectiva, Daniel, creo yo de que para poder estudiar los sectores populares no tenemos que hacerlo solo desde la óptica histórica, sino que es importante apelar a la antropología y a otras disciplinas que nos pueden ayudar a poder hacer una interpretación de acciones, por lo menos, no de palabras, pero sí de acciones de estos sectores que eran mayoritariamente iletrados. Bueno, eso para cerrar y muchísimas gracias. Discúlpeme que no me, o sea, que no me pueda, me voy a quedar un poquito más, pero de repente no alcanzo al final, entonces quería agradecerles. Y bueno, Cristian, te doy el pase. Muchísimas gracias. Gracias, Marisa. Justo eso es lo que decía que era el marco teórico, precisamente. A ver, vamos, Cristian. Bueno, he notado, no sé si se me escucha bien, me entró una llamada y se escucha muy bajo. Antes de hablar sobre los temas, no quisiera dejar de lado decirle a Arnaldo de que para el mes de septiembre de 1823 la Municipalidad de Lima está muy preocupada por el tema de la viruela, y eso lo puedes ver en las sesiones de cabildo de ese mes, ¿no? Que en realidad fueron, no creo que sean más de 15. Hay un comentario por Facebook que dice: Bolívar no fue el santo que nos hicieron conocer. Efectivamente, pero hay algo que siempre me viene a la mente, que es unas lecciones del ejército, ¿no? Y ella me dijo algo importante, y fue de que sin Bolívar no hubiéramos logrado la independencia, no hubiera sido mucho más difícil y complejo, ¿no? Poder consolidarla en este lado de la América. Para mí, ¿qué cosa es la guerra? Ya que me dijeron de que si no es una guerra civil, entonces, ¿qué es? ¿Que todas las guerras tienen que ser guerras civiles acaso? Entonces, para mí la independencia es una conflagración, ¿no es cierto? Amplio, complejo, global y combinado, ¿no? En donde no solamente va a participar una fuerza, sino que un cúmulo de fuerzas van a participar de esta conflagración militar y política. Pero también hay algo curioso que hay que rescatar de don José de la Riva Agüero, ¿no? Que es que para él, en esa interesantísima reflexión sobre los campos de Ayacucho, él decía, ¿no? Cómo es que había una suerte de miembros militares de diferentes partes de Europa para el lado patriota y una gran cantidad de pobladores indígenas para el lado realista, con 500 o menos de 500 soldados entre oficiales y tropa del otro lado del ejército, el ejército realista, ¿no? Entonces, ¿qué hacer por el Bicentenario? Es otra pregunta que hicieron. Bueno, en realidad hay muchas cosas que hacer por el Bicentenario, y ya que hay algunos que participan del gobierno o asesoran al gobierno, les voy a dar una idea. Durante el gobierno de Leguía, se contrató a un famoso pintor, se llamó Julio Vila y Prades, para que haga una pintura que se llama El diorama de la batalla de Ayacucho. Se le encargó a este pintor español hacerlo, y al pintor no se le ocurrió mejor idea que pintar la batalla de Ayacucho en el momento más álgido de la batalla. ¿Sabes cuál fue? El momento justo antes de poder capturar al virrey La Serna. Por las conmemoraciones del centenario de la independencia se formó una comisión para las donaciones y obsequios que iban a llegar de fuera, y el presidente de esa gran comisión fue Luis Hernández, el que pinta la capitulación de la batalla de Ayacucho. Entonces, la pintura de Vila Prades nunca llegó. ¿Por qué? Imagino que Luis Hernández no querría que una pintura tan importante como la de Vila Prades compitiera como la de la capitulación de Ayacucho. Entonces, qué importante debe ser para nosotros, ¿no? Así como en la década del 80 se trajo a esa multiplicidad de cuadros que se llaman los cuadros de castas, qué importante sería para nosotros tener el cuadro de Hernández de la capitulación de Ayacucho, y al lado de él el cuadro de Vila Prades que se llama El diorama de la batalla de Ayacucho. Sería importantísimo, que hasta donde yo lo sé, está en algún lugar de Santander, creo que se encuentra en un banco, y
y sé, porque lo conversé personalmente con el doctor Fernando Villegas, sé que él debe, imagino que él debe saber dónde está, porque él hizo un libro sobre la influencia europea en el arte peruano, ¿no? Nada más, eso es lo que... y antes se me estaba olvidando, lo había anotado. Pienso yo que al estar aquí en Brasil, bueno, sería interesante que Gustavo Montoya esté aquí, porque la verdad que la independencia de Brasil se presta completamente a eso que él ha llamado la independencia controlada, ¿no? Una gran revolución contrarrevolucionaria para cambiar algo para cambiar algo ahora y que más adelante nada cambie, ¿no? Gracias. Ok, a ver si Arnaldo tiene algún comentario final y después Juan San Martín, y con eso cerramos. Arnaldo. Sí, gracias, Daniel. Mira, yo estuve revisando para hacer un artículo sobre la Orden del Sol, documentación de las órdenes de las que fueron regaladas, obsequiadas por el gobierno de Leguía por el centenario. Realmente una vergüenza nacional, ¿verdad? Porque gastar dinero en momentos en que teníamos que recuperar Tacna y Arica, que podía haber un plebiscito, no teníamos las fronteras definidas por el sur, no había escuadra, no había tropas, no había ejército. O sea, ¿cómo pueden dilapidar el dinero regalando condecoraciones que tenían joyas incrustadas? Bueno, yo lo digo ahora porque el trabajo lo tengo, las fuentes las tengo acá en casa para redactar eso. No caigamos en lo mismo, ¿verdad? O sea, no se debe caer en lo mismo, y peor ahora con esta pandemia, el poco dinero que se tenía para hacer conmemoraciones, celebraciones de esta índole, debería pues gastarse en ayudar a que los niños, los adolescentes, les llegue mejor una idea de la independencia, repartir textos en los colegios, no sé, imprimir algún texto valioso. Yo, por ejemplo, sacaría capítulos de la obra de Leguía Martínez y lo sacaría en edición popular, porque nadie la conoce, nadie la conoce. Yo sé que está en contra de volver a reimprimir, pero de verdad que es necesario. Y ya les dije antes, para nuestros colegas y los futuros historiadores hay vetas que no han sido trabajadas, y yo lo digo porque hace 25 años que veo en el archivo cosas sobre independencia. Los testamentos, la sección, hay secciones que ni siquiera no han sido tocadas. ¿Qué pasó con los bienes de los que habían sido los jesuitas? Esa parte ni la han tocado. Cosas de historia económica, pero que tendrían vinculación con el tema de sectores populares, porque aparecen los sectores populares, no es que estén en una sección del archivo, sino que van saltando. Entonces, en un testamento pueden revisar y ¡pap! Aparecen dos. En los pulperos no podían porque en la época previa a la independencia solamente tenían que ser españoles. Pero pero con la llegada de San Martín hay pulperos negros, hay pulperos indios. Entonces ya se puede encontrar para unos años después esa presencia de sectores populares en negocios donde antes no podían entrar. Entonces, eso lo digo para los futuros colegas o los estudiantes, para los que son profesores, para que motiven a sus alumnos a investigar betas o archivos que no han sido trabajados. La verdad que además nunca cae mal volver a reformular algo. Y lo que dije, realmente sí es criticable que Leguía pues haya gastado innumerables cantidades de dinero en celebraciones, en fiestas, cuando el Perú no había recuperado Arica, pues, ¿verdad? Claro, era improbable que la recuperáramos, pero es muy triste que pedían colectas y el Estado gastara el dinero en otras cosas, ¿verdad? Eso es todo. Y gracias, Daniel, por invitarme. Un abrazo para todos. Gracias a Arnaldo. Para cerrar, Juan, ¿tienes algo que agregar y ahí cerramos? Sí, Sí, escuchamos. sí, Daniel, brevemente. Bueno, muy de acuerdo con lo que ha dicho Arnaldo, ¿no? Estamos en una época de crisis, y el poco dinero que hay que usarlo bien, ¿no? Yo lamento mucho que el actual gobierno, por ejemplo, haya dilapidado tanto dinero en los últimos años en consultorías, en asesorías, en burocracia inútil, en vez de usar ese dinero para dar programas educativos, ¿no? Mejorar el sistema de salud, ¿no? De verdad es una vergüenza, ¿no? Ahora, el poco dinero que hay ahora hay que usarlo bien, ¿no? Y hay que olvidarse, pues, como dijo Arnaldo, de las condecoraciones, las medallas, ¿no? Eso es algo
que es risible, ¿no? No se puede estar botando el dinero en esas cosas, pero ya que se acerca el Bicentenario, me gustaría mucho a mí, por ejemplo, que se hagan colecciones populares para los estudiantes de colegio sobre nuestra historia, ¿no? Sobre las obras de algunos historiadores sobre la época de la independencia, ¿no? Arnaldo había dicho lo de Leguí Martínez, ¿no? Bueno, se puede hacer de otros, ¿no? También, ¿no? Hay que usar bien los pocos recursos que tenemos, ¿no? Y hacer que el próximo año celebremos bien el Bicentenario, involucrando a los sectores de la sociedad civil, ¿no? A los organismos no gubernamentales, las asociaciones civiles, ¿no? Las instituciones patrióticas, ¿no? Y convocar a los historiadores que investigan en los programas que seguro van a haber el próximo año con motivo del Bicentenario, ¿no? Bueno, una vez más, gracias, Daniel, y hasta la próxima. Bien, no sé si Marisa que quiere agregar algo para cerrar, o porque ya que se va integrado. ¿Algún comentario final? No, Porque ya estamos cerrando. sí, no me reintegré, estuve todo el tiempo, sino que pensé que quizás iban a demorar más. Los he escuchado a todos, es que pensé que demoraría más, pero que ya se cerró esto. Y agradecerles a mis compañeros por poder intercambiar con ellos las investigaciones, los estudios, nuestro punto de vista, Arnaldo, Juan, Cristian, ¿no? Y también Hablemos de Historia, y a ti, Daniel, y a todo el público que nos ha podido acompañar. Y bueno, creo que el mensaje vinculación con los colegios ha quedado bastante en todos como algo importante y tarea pendiente que tenemos que hacer nosotros los historiadores. Gracias. Sí, gracias a todos. Y una idea creo que básica, ¿no? Para terminar en 10 segundos. En todas las universidades que aparecen, que tienen carrera de historia, se han sustentado tesis de licenciatura y maestría sobre la independencia. Creo que ahí sería una buena fuente para publicar, porque hacer una investigación para publicarlo ahora, que no llega ni a los 12 meses, a no ser que nosotros tomemos el tiempo para hasta 1824, ¿no? Ahí sí tenemos un tiempo, porque la investigación no se hace sola, ¿no? Se hace a través de un proceso bien largo y todos nosotros lo sabemos. Pero creo que las tesis, y bueno, ya van a ser algunas sorpresas para el próximo año. Nos vemos, Arnaldo. Daniel, Dime. lo que tú has dicho es correcto. Debería pensarse como historiadores que este proceso acaba ni siquiera el 24, sino que acaba con el Real Felipe, con el 26. Entonces, para hacer que los historiadores, los jóvenes, y que el Estado piense así en algo largo, porque el 28 de julio empieza algo, en realidad no acaba, empieza algo. O quizás todavía no acaba, ¿no? Seguimos Sí. todavía hasta ahora. Bueno, eso era todo, cuídense. Ya. Gracias también a todos, gracias a Arnaldo, a Cristian, Juan, a Marisa y a todos los que se conectaron. Y aquí está Camila también, que quiere saludar. Ay, Camilita, tan linda. Ya. Nos vemos, Nos cuídense, vemos. hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, Camila.